Hola, buenas tardes. Agradezco hoy la invitación de Encarna-Lago y de la Red Museística de Lugo una vez más para hablar de mi experiencia como una inmigrante marroquí que logró integrarse y salir adelante en este caso en la ciudad lucense. Bueno, soy Amalay Mohan, 29 años, soy de Marruecos, aunque no lo aparenta. Es una incógnita que todo el mundo de un primer impacto, ¿eres marroquí? Sí, soy marroquí. Lo pongo porque me pasa también en Marruecos. En Marruecos paso por turista, o francesa o española. Y aquí en España, pues la gente al principio no me reconoce que soy marroquí. Siempre dicen que soy una gallega con un acento raro. Pero bueno, esa es mi incógnita, pero soy marroquí. Fechas claves que cambiaron mi vida fue mi llegada en marzo de 2007 aquí a España, en concreto a Lugo. Fue una llegada un poco dura porque yo estaba bastante cómoda en Marruecos porque vengo de una familia bastante acomodada. Vine por razones familiares, en mi caso, pero logré salir adelante igualmente. Empecé a estudiar segundo de BAC en el Instituto Juan Montes, debido a que el idioma no me ayudaba mucho a seguir estudiando, todo lo tuve que dejar. Siguieron con clases de español en Flixa y luego me volví a incorporar a tomar los estudios, matriculándome en segundo de BAC otra vez en el Instituto El Masculino. En junio de 2010 aprobé la selectividad, que era por tercera vez que me presentaba, y tuve la oportunidad de estudiar en el campus de Lugo Administración y Dirección de Empresas. En junio de 2015 me gradué en Administración y Dirección de Empresas y en la actualidad estoy cursando un máster de Comercio Internacional. Bueno, los pequeños logros que fue llevando durante los 11 años fue que publicaron un artículo sobre mí en el 2010 en el Instituto de Juan Montes como un ejemplo de una estudiante extranjera, debido a que fue la primera marroquí que estaba estudiando vía la rama de ciencias, debido a que las anteriores, que fueron las únicas que estudiaron, fueron por letras. En el 2015, gracias a Encarna y a la Red Museística, se publicó en La Voz del Progreso, en La Voz de Galicia, perdón, por ser la primera marroquí que estudia Administración y Dirección de Empresas en Lugo. Bueno, estas son imágenes de mi graduación y también pongo una de mi experiencia laboral en Upuleva por ser la primera administrativa árabe en las instalaciones de Upuleva aquí en Adela. Bueno, Marruecos. La primera pregunta que le viene a mucha gente en la cabeza, que es un país desierto, pobre, no hay agua, son las típicas preguntas que me hacían la gente al principio. Pues como bien se ven en las imágenes, Marruecos es un país muy rico y de hecho uno de los pilares de la economía marroquí es la agricultura. Aquí se ve, bueno, es un mercadillo que a mucha gente le gustaría pasear por los callejuelas de los mercadillos, la fruta, la verdura, aquí los pozos vivos, que como ahí se mata a la manera halal, pues uno se va al mercadillo y escoge la persona el pollo que quiere o le guste más y se mata al instante. Bueno, aquí la plaza de Jamelfna y aquí, bueno, como bien se ve, Marruecos ahora es más abierto a lo que pasa en el mundo entero. Aquí son árboles de Navidad del año pasado en una gasolinera en carretera. ¿Por qué la gente emigra de mi país? Pues hoy en día la inmigración ha cambiado, no es por pobreza, hay por motivos políticos, que la gente no está de acuerdo como los gobernantes de un país llevan
cómo están gobernando, hay mucha corrupción. Hay gente muy formada, muy preparada, muchísimo mejor que yo, y no tienen posibilidad de ir salidas profesionales, por eso emigra, para mejorar su calidad de vida. Otra inmigración, pues quizá es de las personas que lo rico es muy rico y el pobre está logrando llegar a día. Y la gente que viene de los pueblos aquí, voy a hablar de la comunidad marroquí de Lugo, que son la suma mayoría gente de los pueblos. Cuando viene aquí, pues tiene el prejuicio del idioma, no logra salir adelante. Hay gente que son analfabetas, les cuesta ponerse a aprender las letras, a formular, a conjugar, a estudiar, a ir a clases. Lo que pasa, pues como las oportunidades laborales hay mucha gente que son muy vaga, lo reconozco, no hacen muchos esfuerzos y es lo que lleva a la delincuencia. Por ejemplo, encontramos mucho, hablamos de terrorismo, de yihadismo, de tráfico de drogas, robos, etc. Eso pasa porque en Marruecos lo que se ve es que los ricos tienen un cochazo, el rico tiene ropa de marca y el pobre con que se queda con esas imágenes, que el rico vive bien y él también quiere vivir bien. ¿Qué ven en Europa? Pues su oportunidad para llegar a esa riqueza, pero no sabe que hay un trabajo por medio y por eso se tira a la delincuencia. Vamos a ver, el tráfico de drogas, por ejemplo, es lo más común aquí en Lugo, porque lo digo desde la perspectiva de que muchas veces tuve que ir a acudir a juicios y a hacer de traductora. Y en la suma mayoría están ahí desgraciadamente por robos, por tráfico de drogas, por cosas así. Bueno, también cuando digo que soy una inmigrante marroquí, todo el mundo me pregunta, ¿y el velo? En mi familia son muy liberales, o sea, dejan a uno la libertad de escoger, o llevas velo o no lo llevas. Hoy en día nadie está obligado a llevar velo. Sí, la religión está muy bien que lleves el velo, pero hay familias que son más reservadas y sí que obligan a sus hijas a llevar el velo, pero la suma mayoría hoy tienen la libertad de elegir o llevarlo o no llevarlo. El machismo, pues yo lo noté hasta aquí en el Lugo. Me pasó una cosa hacia atrás, cuando estaba estudiando segundo de BAC. Pues un chico marroquí que quería casarse conmigo y tal, yo le dije que no, yo quiero seguir con la vía de mis estudios y mi salida profesional. Me ha dicho, pues a ver si llegas a hacer algo en el concello de Lugo. Así en total, en plan, no le gustó el hecho de que yo decidiera estudiar. Pues hoy en día yo creo que he llegado a donde quiero llegar y sigo luchando por a donde quiero llegar aún más lejos. Acabé trabajando en el concello de Lugo, no, pero estoy contenta con la vida que llevo y a dónde he llegado y lo que queda por luchar para llegar. Todo es cuestión de fuerza de voluntad. Cuando hablamos de una mujer musulmana marroquí o árabe en general, hablamos de que una mujer es víctima de su sociedad. No es verdad, no estoy de acuerdo, porque todas tenemos en nuestras manos de cambiar y ser independientes. Lo que pasa es que hace falta la propia persona que decida eso. A mí no me gusta decir, pues pobre, está en casa criando sus hijos, ¿por qué no le deja al marido salir? No es verdad. Es la mujer que se acomoda a estar en casa con sus telenovelas y criando sus hijos, porque ella decidió eso. Porque aquí puedes salir, trabajar de cocinera, de camarera o de lo que sea, o estudiar y al mismo tiempo trabajar. Yo también estuve trabajando en la hostelería y al mismo tiempo compaginando con los estudios. Es una vida dura, no vives, no disfrutas, sí, pero luego tienes la recompensa.
también se pregunta mucho sobre una inmigrante árabe, también le viene a la cabeza a la gente a preguntar por el terrorismo. No todos son terroristas, también el terrorismo existe en Marruecos. De hecho, Marruecos se considera uno de los países con más seguridad nacional en detectar corrientes de terrorismo y yihadismo a nivel internacional. ¿De qué se deriva eso? Pues de gente que quiere encontrar un consuelo, que tienen impulsos ya de matar por sí y quieren buscar un motivo y lo encuentran en coger la religión musulmana, que no dice nada de matar a la gente, sino todo lo contrario, es una religión de paz, como un arma para matar y encontrarlo como un motivo para hacerlo. También hoy en día se creó la islamofobia, desgraciadamente, y a mucha gente cuando te ve al principio y dices, ¿tú eres musulmana? Pues sí, pero no mato a nadie, ni estoy de acuerdo con eso. Bueno, la delincuencia es lo que hablé ya de antes, lo que es, desgraciadamente, tráfico de drogas, robos, etc. En la comunidad marroquí lucense no me siento identificada con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estuviese ahora mismo identificada con la comunidad marroquí de aquí, no estaría hoy en día hablando en este museo. Estaría tomando un té, tomando pastas con mis patriotas, en una casa hablando de fulanita y menganita. A mí la vida de los demás no me importa. Me importa la mía y cómo cambiarla y cómo seguir adelante. Por eso no vemos muchos ejemplos de marroquíes, o tanto en femenino como en masculino, que estén trabajando en unos puestos aquí en Lugo, teniendo una carrera ni unos estudios, porque se acomodan a las ayudas. Yo igual estoy atacando más o menos a la comunidad marroquí inmigrante aquí en Lugo. Pues es el perfil que hay, porque he trabajado en comisaría y he visto un poco de todo, y la verdad decepciona bastante decir que soy marroquí. Se acomodan a las ayudas que les ofrece el gobierno, pero no le dan una ayuda, no vas a crear unos hijos con un futuro brillante. Ni una mujer que se acomoda a tomarse los cafés y por las tardes a salir a pasear con el carrito con otra marroquí, no vas a llegar muy lejos. Se trata de evolucionar, de que si emigras y cruzas el estrecho es porque quieres mejorar la calidad de tu vida, no seguir viviendo los mismos costumbres que ya los tienes en tu país. Para eso no cruzas, te quedas ahí. Y por último, pues muchas gracias a la red museística, y dejo la oportunidad para hacer preguntas, supongo que habrá muchas. Estoy abierta a contestar a cualquier pregunta que quieran hacer. Bueno, supongo que Encarna se quedó un poco asombrada porque dice que no es la misma niña que habló hace 3 años atrás. A ver, sí, yo te veo, he visto la evolución, ¿no? Sí. Y te he visto crecer y te conozco desde hace muchísimos años. Y hay una cosa que siempre me ha, ¿sabes? Es decir, porque yo sé que estás muy ligada a Marruecos. Sí. Sin embargo, lo que no estás ligada es a la comunidad marroquí en Lugo. Marruecos no deja de ser mi origen, es mi familia. En Marruecos no te creas que me encuentro a gusto cuando voy. No me gusta la falsedad en que vive la sociedad marroquí. Viven en una burbuja de protocolos. O sea, yo cuando voy no me siento identificada también con ellos. O sea, te valoran en función de qué marcas llevas de pantalón, qué marcas llevas de camisa y de qué coche bajas. Te valoran por lo que tienes, no por lo que eres.
ahí está el problema de la sociedad marroquí hoy en día. Has sido muy autocrítica con lo tuyo, con Sí. tus raíces. Porque no me gusta. Pero yo quiero que hagas la misma crítica de Lugo, o sea, con Lugo. Con Lugo, pues yo también no tengo mucha crítica porque fue muy acogida en Lugo, me sentía muy acogida, siempre muy apoyada. Supongo que trabajar en un segundo foro también fue una oportunidad porque venía mucha gente selecta, Paco Pestana, Carlos Valcárcel, Román Montesinos, Encarna, Lago, mucha gente. Pues de esa gente, pues supongo que me apoyaron, me ayudasteis a salir adelante, me habéis aconsejado muchísimo, me sentía muy querida y muy acogida, no tengo ninguna crítica contra el Lugo. De hecho, cuando empiezas a ir al instituto, sí. Dime, ¿cómo? Porque, a ver, yo sé las horas que has gastado para poder dar asignatura, ¿vale? Y los tiempos, y sé lo que era salir, cuando salías a las 12 de la noche, trabajar y ponerte a estudiar, pero mucha gente de la que está aquí no sabe. Tú, en el instituto, por ejemplo, si cualquier otra persona, imagínate, ¿no? Cualquier otra persona que llegue, ¿tú crees que el sistema educativo español está preparado para acogerlo? Aquí voy a hablar en Galicia en plural. Está el problema del gallego. Yo, por ejemplo, en el Juan Montes tuve el problema de que no podía seguir adelante con los estudios por el problema que me obligaban a estudiar gallego. Hay profesores que también explican las asignaturas en gallego. No toman en cuenta que una persona extranjera ya por sí tiene problemas, y mucho más cuando procede de un país que no habla español, tiene ya problemas por sí en aprender el castellano para más explicarle en gallego. Y eso pasa también en las universidades. Si queremos en el campus de Lugo haya intercambio internacional y haya Erasmus más, pues un profesor no debe explicar en gallego, porque esa persona ya viene para aprender pensando en que le van a explicar en castellano, porque quiere aprender el castellano. Es la única crítica que le tengo al programa. Y además del tema lingüístico, Ninguno, porque supongo, bueno, yo viniendo de que estaba estudiando ya en Marruecos casi en la misma rama, pues veo que tanto la rama de ciencias en Marruecos como aquí estaba más o menos diseñada de la misma forma, de las mismas asignaturas. No tuve ningún problema en ese sentido. Yo pienso que a veces el que a nosotros nos respeten también es que nos lo merecemos y nos lo ganamos. Y tenemos que poner de nuestra parte, como tú has puesto, para que te respeten y te aprecien. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si a una persona no impone su posición, impone respeto y impone... En nadie le va a respetar ni le va a ver como es debido. Hay que empezar por nosotros mismos. Efectivamente, ahí estoy totalmente de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta más. Es verdad que tuve que sacrificar mucho tiempo a la hora de salir de trabajar muy tarde de la hostelería y un domingo levantarse el día siguiente para ir a... Pero eso también te le pasa a personas de aquí, que tienen que estudiar y trabajar a la vez. Sí, estoy totalmente de acuerdo, si hay que hacerlo, se hace. Es cuestión de ponerse fuerza de voluntad. Es lo mismo, es lo mismo. Mira, lo primero felicitarte porque fuiste muy valiente por todo lo que hiciste. Pero ¿no crees que a lo mejor generalizas un poco cuando hablas de la comunidad marroquí? Hablo de la comunidad marroquí de Lugo, no hablo en... No, ya, de la de Lugo. Porque lo que quiero decir yo, y se ve aquí como una maravilla, realmente es lo que se hace en las grandes ciudades, hablando de Valencia, Salamanca, Barcelona, Madrid, etc. Es lo más normal. Lo que aquí se ve un poco como anormal, no sé. Ya. No, lo digo porque, a ver, no digo que no sea así, que lo que tú te has encontrado dentro de la comunidad, pero lo veo como algo muy genérico lo que comentas tú de la comunidad marroquí aquí en Lugo.
¿sabes? A lo mejor hay que también ver las circunstancias de cada uno, ver de dónde llega. Tú has comentado cómo fue tu caso. Sí. Es muy particular también, porque es cierto, tú lo dijiste, no, a ti a lo mejor no te hacía falta lo que hiciste, porque allí en Marruecos pues estabas en una posición dentro de lo que cabe que no te hacía falta lo que hiciste, lo hiciste porque tú querías progresar. Sí, por mí. Pero hay gente que a lo mejor tiene otra situación, quiero decir, cada persona, ¿no? Sí. Es un mundo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, cada uno tiene sus circunstancias de vida. Lo que digo que... ¿Tú cuántos marroquíes ves trabajando? Ya por decirlo así. A ver, yo, por ejemplo, donde yo vivo hay muchos, pero porque han venido también a una cosa muy concreta, que es a las canteras. Sí, vale, pero luego el resto de... Y hay esta segunda generación, por eso te digo. Sí, la segunda generación aquí luego es lo que digo, que está en la segunda generación, pero no están haciendo nada para mejorar. O sea, tomando cafés todo el día, por ahí de chácharas y poco más. Yo no veo, ¿cuántos veo trabajando como, por ejemplo, camareros? 3, 4, 5. Y en las cosechas está todo lo mismo. Pero es que si hablas con ellos, dicen, ¿para qué vengo a trabajar para los españoles? Bueno, conste Si que... vienes con esa mentalidad, ¿para qué vienes? Sí, pero bueno, que con La esa idea es que con si esa vienes a mentalidad también hay mejorar- muchos españoles. Sí, quiero pero decir, si vienes a mejorar tu calidad de vida, se trata de que la mejores, que trabajes para mejorarla. Pero es que es lo que digo, también cuando hablamos, a ver, yo soy muy autocrítica porque lo he vivido en las comisarías, en los tribunales. La suma mayoría, y cuando hablamos de tráfico de drogas, lo primero te viene uno de Marruecos a declarar. Bueno, O y gallegos también hay unos cuantos, ¿eh? Sí, pero lo que digo, estoy hablando de Lugo, no hablo de los demás, o sea, o por robos. Pero porque tú has trabajado en una comisaría. Evidentemente no van a ir ingenieros a una Sí, pero es que comisaría marroquí. cuando nos ponemos a hablar, sí, pero es que cuando estamos hablando, es verdad, aquí también la comunidad marroquí en Lugo no son muchos, Claro. son contados. Y es el perfil que dan, y la imagen que dan. Yo fue la primera administrativa, por ejemplo, en una empresa aquí en Lugo, árabe. ¿Qué le dices a eso? Ya. Vamos a ver, hay una cosa que también me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, sabes que cualquier país de acogida, o sea, la historia es que durante muchos años las políticas de integración que se han seguido es de asimilación, es decir, para que nosotros os aceptáramos, vosotros tenéis que dejar prácticamente de ser árabes o sea, es que al final esa frase que has dicho es cuando decías, es que allí me ven como española o tal, y aquí es esa historia de como, parece que para la etiqueta de para ver que alguien se integra, es como, es que casi no se le nota que sea árabe o marroquí, cuando no se trata de eso. Yo soy marroquí en mi casa. Y en la calle, y en todos los sitios. Tú eres marroquí como yo soy. Sí, pero lo que dice mi abuelo, yo recuerdo que me ha dado un buen consejo y lo seguí y me fue muy bien. Por ejemplo, cuando sales a la calle, trata de ser una persona española más, o sea, trabajar, hablar, integrarse, desenvolver en la sociedad en la que vives. Y cuando llegues a casa, pues estás con tu familia, puedes seguir con tus costumbres, por ejemplo, las comidas, los rezos, etcétera. Aquí te ven a rezar en la calle y es un poco, llamas muchísimo la atención. Pero eso es integración. Sí, pero la imagen que das en plan... Nosotros también necesitamos integrarnos. Sí. Que se pide demasiado a vuestras comunidades, Sí. vuestras comunidades, como dice Encarna, perder costumbres visibles, es mimetizarse, como decía Enrique esta mañana, ¿no? Sí, pero que es una cosa, Conquistamos, sí, pero es que lo que digo, si tú vas a la casa de alguien, tienes que respetar la costumbre de esa casa, Sí, para que ellos también te pero respeten. es que no es una falta de respeto que tú reces en el mundo, en el punto que tú necesitas rezar, nosotros necesitamos esa integración, Sí. abrirnos también y entender que somos una sociedad diversa y que tenemos que tener respeto a todo lo que los ¿Pero tú demás crees que la hagan. cultura marroquí hoy en día en Lugo,
así lo más cercano, intenta, pone todo de su parte para integrarse. Es que yo no puedo juzgar una cultura marroquí si no juzgo la mía, primero. Yo no pertenezco a la cultura marroquí, entonces no me atrevo, igual que no me atrevo a juzgar a los demás. Yo me pregunto, como diría no que... se trata de juzgar, pero se trata de ver la predisposición que tienen ellos. En general, por supuesto sí que le doy la razón a Juan, que son todas realidades. Pero igual que la comunidad china, pues son entes que ves porque tienen comercios, pero ¿dónde ves esa cultura integrada en la nuestra? Yo veo que hay cultura marroquí en la Milagrosa, por ejemplo. Sí. Sí, pero en la Milagrosa... Y en las gándaras. Porque es lo que más me gusta. Ya, yo que soy, por ejemplo, una compradora compulsiva, puede ser de cosas raras a la cultura occidental, claro, como son todo tipo de especias, mejunjes y demás. Cuando voy a sus tiendas, es una cosa así, bueno, casera de todo. Me siento tan increíblemente extraña y tan mirada, tan observada, en plan, ¿pero qué hace esta tía aquí? ¿Pero qué se le habrá perdido aquí entre nosotros? Por supuesto, ya ni se me ocurre ir sola, pues porque me parece una falta de respeto hacia su cultura, porque te hacen sentir... Te intimidan con las miradas. Te intimidan. Si a mí también me pasa, no te preocupes. ¿No crees que una mujer muchas veces le hacemos también eso cuando viene una mujer árabe y pide una carne cortada de determinada manera? Yo creo que será lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota, si quieren, que puedo aportar. Sí. Durante como 4 años, con Herbert, de la Asociación Perú-Lugo, organizamos un campeonato de fútbol. Y bueno, yo era un poco ahí la que estaba muy involucrada en la organización. Y venía gente, bueno, había un equipo de Marruecos, había otro equipo de Nigeria, que también eran musulmanes. Claro, yo soy muy así. Y yo a todo el mundo lo saludaba de la misma manera y les daba un beso. Y no me daba cuenta, o sea, no lo hacía por mal. Ellos, alguna vez, todos hombres, y la que dirigía el campeonato era una mujer, que no sabe nada de fútbol, además. O sea, la parte de organización. Después yo dejaba la parte técnica y de cómo armaban los equipos y todo a otras personas. Y en algún momento sí, alguno me tendió la mano, ¿no? Además, en el momento que llegaban, yo no sabía cuál era de Colombia, cuál era de Perú, cuál era de Brasil, yo podía intuir, porque algunos ya los iba conociendo, pero el otro no saludaba igual. Ninguno lo tomó mal. Alguno me dijo mejor la mano, y con afecto me la dio, yo así lo sentí. O sea, también va un poco de este lado, ¿no? De este lado. Yo nunca he ido a comprar especias así en lugar porque yo de cocina poco y menos tanto. Pero a lo mejor es también cómo sentimos, cómo interpretamos que nos miran. No sé, porque a lo mejor estaban asombrados de que fueras. Te invito a que vayas bueno, a comprar cualquiera de estuve las en Marrakech, estuve en Marrakech con mi madre, como turista. Me falta ya más pero no te sientes bien acogida. Es que no lo puedo decir de otra forma. Por supuesto voy a seguir yendo, faltaría más. Pero a lo mejor les pasa lo mismo a ellos. No me quiero privar de eso. Pasa lo mismo. Hay barreras a veces que tenemos, que romperlas de los dos lados. A ver, yo hablo igual, hablo parecido, hablo parecido. No tengo... Yo hablo parecido, ¿no? Parecido. Llevo más de 16 años. Y hay momentos en que también siento alguna cosa. ¿Te das cuenta? Y eso que no tuve la gran dificultad de lo que es el idioma. La gran dificultad. Pienso que es así, que de los dos lados la cuestión. Siempre desde el respeto. Desde el respeto a la... Pero creo que Lugo es una ciudad diversa, sí, que casi el 10% de la gente que vive acá es extranjera, según el padrón de Lugo. De países realmente que los asombraría saber que hay gente de esos países aquí viviendo. Incluso creo que hay una persona que está empadronada como apátrida también.
tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Acostumbrarnos y a no perder. Hay que sentirse marroquí en la calle, además, también. Sí, yo me siento marroquí igual, pero lo que pasa es que si físicamente no me notan que soy marroquí. No pasa nada. Que sí, que sí, es una riqueza. Y también en facultad yo recuerdo que un profesor paró toda una clase y me empezó a preguntar sobre Marruecos. Se sentía orgulloso que por primera vez tenía una marroquí en clase. Sí. Y paramos la clase y nos ponemos a hablar de la cultura marroquí y del país, y de si hay alguien de otro país. Fue una charla de intercambio de culturas. Claro, es que a nosotros nos suele pasar eso, porque mi marido, que es bastante charlatán, enseguida para romper el hielo, porque la entrada es siempre como una amenaza. ¿Pero qué hacen estos occidentales aquí? Es verdad, la entrada es una amenaza siempre. Pero después, claro, en cuanto ven pues, que hemos estado varias veces en el país, que nos gusta especialmente su cultura y demás, se van relajando un poco y se dirigen, francamente, siempre a mi marido. Yo lo que veo es que hoy cuando por la mañana en las conferencias que hubo, cuando habló Silvia, estuvo hablando de los estereotipos de nosotras, los gallegos, cuando emigramos, incluso cómo nos llamaban, incluso lo que eran, qué herramientas de autoprotección utilizábamos, pues cuando nos sentíamos rechazados, ¿no? Rechazadas, pues qué era lo que hacíamos como para no parecer gallegos. Entonces a mí es una de las cosas que me da pena, es decir, porque las herramientas que se dan de integración, al final, no son herramientas reales de integración, es de renunciar. O sea, es de renuncia, y tú no tienes por qué renunciar a lo tuyo. No estoy Vivas renunciando. donde vivas. No, en serio, es algo que hace muchos años que era como... sin darte cuenta, a ti, Amal, te hemos respetado y te hemos querido, independientemente de que seas marroquí, china, japonesa, por la rusa, forma de ser de la persona. porque tú eres tú, o cualquier otra persona es otra persona, pero hay muchísimas personas que no se sienten bien tratadas y que les cuesta muchísimo sentirse, porque mira, piensa en un niño, que en vez de venir, ¿tú cuántos años tenías cuando llegaste? A España, 18 años. 18 años, vale. Ponte con 12. 12 años que ahora mismo solo hay un año en el sistema educativo. Si tú entras, vienes a un cole, creo que te ponen un curso anterior, es decir, entrarías con los de 11 años. Pero hasta hace muy pocos años, los niños que venían eran integrados en el aula sin tener herramientas, y los metían con niños más pequeños. Tú imagínate, te sacan de tu contexto territorial, de tu cultura, te meten en un cole, que tú tienes 12 años con niños más pequeños, con lo cual ya te sientes atacado. No entiendes, porque luego en muchos colegios las herramientas que ponen a disposición del profesorado no le permiten cuestiones lingüísticas, cuestiones culturales, y entra la rebeldía. Es decir, esa niña y ese niño, por mucho que quieras, si tú en el cole no eres bien, ¿sabes? O sea, si no te están tratando bien, digo tratando bien no quiere decir que te traten mal, pero me refiero, no saben cómo llevarte a cabo, no saben, porque esto no se trata de que tú que vienes a Lugo, tú vas a ser lucense porque estás viviendo en Lugo, pero tú eres marroquí, y como tal no puedes, o sea, someter, es decir, y renunciar a algo que es lo tuyo, ¿no? Es decir, yo te digo una pregunta, la preguntaba, vamos a ver, ¿cuántas veces te has parado al margen de las cuestiones de colaboración laboral? Por eso te decía, porque el ser humano somos diversos, ¿vale? La diferencia nos la marcan, la marcamos nosotros, pero no hay un marroquí igual que a otro, ni una marroquí igual a otra. Ni un español igual que otro. Exacto, y ni una mujer igual a otra, con lo cual la diversidad está ahí, y cada persona necesitamos una forma, no se puede, es lo que te decía Juan, los estereotipos, es decir, es el estereotipo, no hay una comunidad marroquí, hay un grupo de personas marroquí en donde por lo que sea hay unos rasgos coincidentes en cuanto a que la forma de asimilación es que ellos se sienten identificados entre ellos. Y están a su manera cómodos viviendo en ese sistema, y hay otras personas que decidís otro camino. Bien, yo lo que te preguntaba es, ¿tú cuántas veces
te has puesto te has parado con una chica o con otro chico marroquí a tratar de hacer lo que haces con nosotros, es decir, o sea, ¿cuánto te has sentado a... Este es el ejercicio de decir, bueno, acabas de llegar, es decir, tender puentes. Tú has tendido puentes hacia toda la gente de Lugo, desde allí, desde allá, pero ¿cuántas veces te planteas tender puentes a la gente marroquí que viene? Casi nunca, porque bueno, al principio sí que paraba a hacerlo, pero he encontrado que no tenemos muchos puntos en común. Yo tengo una visión que quiero hacer y otras cosas en mente y los demás no. Entonces, una chica joven hoy en día que está aquí en Lugo, pues está en el instituto y luego si le surge que se va a casar, se casará. Y yo no lo veo normal. Si tú tienes una vez y quieres seguir estudiando, no tienen, a ver, me gusta mucho lo de estudiar y mi carrera profesional y tal. Entonces, la mayoría de la gente de aquí, de Lugo, salvo 3 casos contados que fueron chicas, que hay una que se llama también Amal, que estaba ahora trabajando en Barcelona, y otra chica que está haciendo un máster también de traducción y interpretación en Madrid, y salvo esas 2 y yo y una chica que también hizo magisterio. Pues cuando nos sentamos y hablamos sí que tenemos muchos puntos en común de estudiar tal, de hacer tal y un máster de esto, tenemos cosas en común para hablar. A mí que me hable que me gusta fulanito, un menganito, que el otro se divorció o la otra tuvo un niño, pues a mí no me interesan esos temas para debatir. En todo caso es la vida de los demás, no es la mía. Ahí está el problema del cual hablo. Sí, por ejemplo, en el último curso, en el 2015, cuando estaba haciendo la carrera, pues hubo un chico que estaba haciendo, 2 chicos marroquíes que estuvieron haciendo el máster, pues sí, me sentaba con ellos, hablamos, teníamos cosas en común para hablar sobre cómo las salidas profesionales que tenía la carrera de ellos, que era ingeniería. Alguien que cuando hablas con él te enriquece porque tiene otra cosa que me suma, que no sé de ella. Te das cuenta de que actualmente hay un montón de gente que quiere coger los argumentos para echarle la culpa de todos los problemas que hay en el Estado español a los colectivos migrantes. O sea, quiere aferrarse a esos tópicos y esos tópicos son los que están utilizando, es lo fácil, ¿no? Lo que, sí. Bueno, nosotros descubrimos que es lo que hemos vivido los gallegos, lo que hemos vivido, cada vez que una persona se mueve con lo que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hay cosas tan absurdas como, por ejemplo, cuando una familia árabe manda a sus hijos, los escolariza y pide en el comedor que no le obliguen que pueda comer sin comida, ¿no? ¿Qué te gustaría lanzarle como mensaje a esas personas que gestionan comedores y que tratan de decir, si vienen aquí que comen de todo como come mi hijo? Pues a ver, la diversidad está en eso. Si tú en los colegios, si hay una persona, hay que respetar a esa persona. Volvemos a lo mismo, a respetar. Si esa persona no come cerdo, pues hay que respetarla. Pero es que no te como obligan. Si viene una no te obligan. Es que no te obligan, No, si nadie te obliga. Estoy diciendo la opinión, no estoy diciendo que lo obliguen. Estoy diciendo que se utiliza como gorrillo de café, como un argumentario más. Pero ¿por qué hay que hacer 20.000 menús? Pero solo hacen menús especiales con personas enfermas. Pero obligar no te obligan a comer. Lo que pasa es que si leen los comentarios que publica la gente cuando sale una nota de esta, que luego se pueden poner abajo mensajes, ¿no? Porque me la voz de Galicia, luego, por ejemplo, ¿no? Lo que escribe la gente, que no se sabe de qué país es el que escribe ahí en la voz de Galicia, o sea, los mensajes, ¿no? Y por qué motivo lo hace, ¿no? Si es intencionado a lo mejor. Lo que escribe la gente acerca de que por qué no comen la carne de cerdo, te asustan. Los comentarios a veces en la prensa acerca de determinadas noticias realmente asustan, porque además se esconden en el anonimato de que puede escribir cualquier cosa así y realmente da miedo.
da miedo realmente. Yo no sé si los obligan, si no los obligan, no sé, no me proponen nada. No te obligan. También si una persona tiene un problema digestivo o Eso algo, sí, le hace si hay una enfermedad determinada, sí te hacen un menú especial. Exactamente. Pero Hay sí una que se enfermedad, están dando sí. conflictos, Sí, y claros además. No, claro que no te obligan, pero sí que, por ejemplo, hay, pues, yo lo sé, porque lo vivo, el tema de los colegios, y sí que está habiendo conflictos, porque, por ejemplo, hay otros padres que dicen, y si ese día a mi hijo no le gusta lo que está comiendo, ¿por qué no le puedes dar lo que le estás comiendo? Cosas así. Sí que se están generando, entonces lo que se está replegando, y dicen, bueno, pues mejor, ¿sabes? Es tu derecho, ¿sabes? Pero mejor no queremos meternos en estos conflictos. Y sí que está habiendo conflictos, ¿eh? Sí que es cierto que depende de los sitios y depende de los colegios, pero yo ya tengo oído más de uno, ¿eh? Aunque está en su derecho, como alguien que es celíaco, como un niño que tiene intolerancia a la lactosa, a que le adapte la... En esos casos están más claros que en estos casos, ¿eh? Eso es verdad. ¿Sabes? Yo es lo que tengo visto. Es cierto que cada vez es menor. Es menor el conflicto, pero yo tengo vistos casos de conflictos. Y es como que le dan una vuelta, ¿sabes? Entonces las familias dicen eso, ¿no? Pero bueno.